Bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de griego antiguo en la cátedra del Dr. Daniel Torre. Yo soy Alejandro Abrita y hoy lo que vamos a estar haciendo es ver las oraciones del video de sintaxis del infinitivo analizadas en el sistema Percheit-Zaretusa. Hacemos esto para facilitar después el uso del sistema y para que ustedes lo tengan como un criterio para ver cómo se analiza cada uno de estos casos, de estos usos del infinitivo en el sistema. No vamos a estar trabajando con oraciones reales en general, hay un par que se acercan mucho, que son oraciones reales, sino con pequeños ejemplos artificiales que simplemente sirven para ilustrar el uso. Vamos a comenzar, siguiendo el orden del video, con esta oración to pseusastai estiais hrom, en donde lo que tenemos es un infinitivo usado como sujeto de verbo. El verbo es, por supuesto, esti, y pseusastai funciona como su sujeto. Entonces, esti lo marcamos como el verbo, como predicado, como núcleo verbal, y pseusastai lo vamos a marcar como sujeto. Lo que nos queda es el to pseusastai, el to que indica que el infinitivo está sustantivado, lo marcamos como cualquier artículo, como un atributo, dependiendo del sustantivo que modifica. En este caso es un infinitivo que se modifica pero que cumple funciones de sustantivo. Y finalmente eishrom, que es el predicativo subjetivo. Recuerden que cuando el predicativo subjetivo está, cuando el predicativo subjetivo está en una oración que tiene verbo, no va marcado como predicado nominal, sino como ATB. Este es el código para el predicativo subjetivo cuando hay un verbo explícito. Y este es el análisis correcto cuando el infinitivo cumple funciones de sujeto o de sustantivo en general. Por supuesto, tenemos que marcarlo como sujeto y como cualquier otro sustantivo. Pasamos a la siguiente, también dentro del uso del infinitivo como sustantivo. Lo que vemos acá es de vuelta esti como predicado. Y acá lo que tenemos es hora como sujeto. La frase significa es momento de decidirse. Fíjense que acá lo que nos marca que el infinitivo está cumpliendo funciones de genitivo es el artículo. Pero no deja de ser un sustantivo. Entonces, como en una frase de genitivo el artículo depende del sustantivo que modifica, lo ponemos dependiendo del infinitivo. Hora es el sujeto porque es momento y buleusastai es el núcleo de una construcción atributiva de genitivo, que a su vez tiene un atributo que es el artículo. Es momento de decidirse. Literalmente podríamos decir es momento del decidirse, pero por supuesto en español no hablamos de esa manera. Fíjense que entonces lo que hacemos con un infinitivo cumpliendo una función de genitivo es exactamente lo mismo que hacemos con cualquier sustantivo en genitivo. Pasamos ahora a un segundo grupo de usos del infinitivo, en este caso infinitivo como complemento de verbo. Acá, cómo tenemos que analizar el infinitivo está implicado en la palabra complemento. En esta pequeña oración, ebulethen lexai, por supuesto, lexai, que es el infinitivo, depende de ebulethen. Ebulethen, que quiere decir querer, por supuesto acá cumpliendo función de predicado, recibe como complemento obligatorio un infinitivo. Y como es un complemento obligatorio, lo marcamos como objeto. Recuerden también, en una oración común, esta misma oración analizada en el papel, lexai tendríamos que ponerlo como infinitivo objetivo. Acá es exactamente lo mismo, lo marcamos como objeto. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo de este grupo, uk epistethen neusain. Acá tenemos episteten, saber, como predicado, como núcleo verbal, y un complemento en infinitivo, neusain, que marcamos como objeto, a su vez con una negación que, recuerden, siempre marcamos como adverb, como lo que sería un complemento circunstancial de negación. Eso va marcado como adverb porque es un complemento no obligatorio. El tercer grupo
de usos del infinitivo es el grupo que se usa para indicar el final, el fin de la acción. Es lo que llamamos infinitivo adverbial. Este grupo es un poco más complejo para el análisis del sistema porque depende un poco de la semántica del subverbo que esté modificando. Empezamos con este primer ejemplo, dos to biblion again, dale el libro para que se lo lleve. Dos, por supuesto, como núcleo verbal, biblion, objeto, porque dale el libro, y finalmente el artículo como atributo. La pregunta acá es qué hacemos con again. Y lo que tenemos que saber para responder esta pregunta es si es un complemento obligatorio del verbo o es un complemento no obligatorio. Para eso, obviamente, lo que nos tenemos que preguntar es, da el libro o dale el libro. ¿Es una oración completa bien formada? Y por supuesto la respuesta es sí. Entonces, el dato again es un complemento no obligatorio y entonces es un adverb, que es la marca para todos los complementos no obligatorios. Esto es lo que marcaríamos como complemento circunstancial final. El segundo caso, Pericle erece lexai, Pericles fue elegido para hablar, es similar, Pericles siendo el sujeto de erece, que es el núcleo verbal, y lexai depende de erece. Acá también podríamos interpretar que Pericles fue elegido y se añade incidentalmente que fue para hablar, pero cuando uno lo dice ya rápidamente se da cuenta que no es lo mismo que antes. No es lo mismo dale el libro para que se lo lleve que fue elegido para hablar. Porque ahí ese para hablar es específicamente para lo que fue elegido. No fue elegido en absoluto y además tenía la finalidad de hablar. No, fue elegido para eso. Entonces, este lexai es un complemento obligatorio y debemos marcarlo como objeto. Esto es importante porque esto sí es una diferencia con el análisis en papel. En el análisis en papel muchas veces esto lo marcaríamos como complemento circunstancial final y nos lavaríamos las manos. Pero eso está mal también en el papel, porque en el papel también deberíamos indicar cuándo un infinitivo es un complemento obligatorio y cuándo no. Bueno, acá en el sistema tenemos que hacerlo. No tenemos la obligación de hacerlo, pero porque podríamos marcarlo simplemente como adverb, pero podemos hacerlo y es muy recomendable que lo hagamos. Así que el análisis correcto en este caso es con el infinitivo como obj. Bien, ahora tenemos un pequeño grupito chiquito que es el del infinitivo determinativo, que es el caso del infinitivo con adjetivos, que especifica el valor de adjetivos. Vamos a tener tres oraciones, que no son oraciones. En este caso lo que tenemos son sintagmas y no interpreten esto como oraciones completas, son simplemente sintagmas. Y lo que vamos a mostrar es cómo se analizan estos sintagmas. Deinos es un adjetivo, o sea que tiene que ser el atributo de algo. Insisto, esto no es una oración, esto simplemente acá tendría que haber otras palabras. Y lexai es un complemento de deinos, hábil en el hablar. La pregunta, por supuesto, es la misma que en el caso anterior. ¿Es obligatorio o es no obligatorio? Y acá yo no les voy a dar la respuesta porque depende mucho de la interpretación semántica que uno haga de los adjetivos en cada caso. Vamos a decir simplemente que es aceptable marcarlos como adverb, es decir, como complementos no obligatorios y entender que es hábil y se aclara como una especificación para hablar, o lo podemos marcar como objeto y señalar que es hábil específicamente en ese sentido, es decir, que no hábil por sí solo no es una sintagma completo, sino que tenemos que especificar en qué sentido. Y lo mismo pasa con los otros dos casos. Hedu acusai, dulce de oír o agradable de oír. Es el mismo proceso, podemos marcar acusai como adverb o como objeto, vamos a marcarlo como adverb. Y finalmente, taumai destai, prodigio de ver, que en este caso tauma es un sustantivo, vamos a marcarlo como un sujeto de una oración posible, y destai puede ser de vuelta un complemento no obligatorio o un complemento obligatorio dependiendo de su postura semántica particular.
El caso que sigue es el infinitivo imperativo, que es bastante más sencillo porque acá lo que tenemos es un infinitivo cumpliendo una función de verbo común y corriente de núcleo verbal. Lexai Agileos Pai, habla hijo de Aquiles, ahí habla, que en griego está como un infinitivo, es un verbo común y corriente. Simplemente que está en forma de verboide. Agileos Pai, que es el vocativo, agileos como un genitivo especificativo, como el caso que vimos antes usado en un infinitivo, lo marcamos como xd, pi, xd es la etiqueta para vocativos y como todos los complementos extraoracionales depende directamente del root. Esto ya lo enfatizamos en otros videos, vamos a enfatizarlo de vuelta. Los complementos extraoracionales como coordinantes o vocativos dependen de root, no del verbo. Las completivas de infinitivo más acusativo, como todas las otras completivas, como todas las otras oraciones subordinadas, dependen de el verbo o el sustantivo o el elemento que las rige. En este caso, enomisa es el predicado verbal, es el núcleo verbal. Creí. Y lo que yo creí está expresado en la frase Theois emoi lexai. Recuerden que el valor de una oración subordinada siempre está señalado por su núcleo. ¿Y cuál es el núcleo de esta oración subordinada? Por supuesto, el infinitivo. Entonces, creí, lexai, creí que me hablaron los dioses y el núcleo de esa oración es lexai. Entonces, ¿cómo marcamos el valor de la oración subordinada? Bueno, lo marcamos en lexai. Porque ¿cuál es el valor de esta completiva? Es un objeto. Es un objeto del núcleo verbal. Esto es lo mismo que haríamos en papel. Cuando marcamos la completiva tenemos que marcar oración subordinada sustantiva, objeto directo. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero lo marcamos sobre el núcleo en vez de marcarlo al final. Y dentro de la oración completiva, en este caso es muy sencillo, tenemos un objeto directo y un objeto indirecto. Ambos marcados como obj. Lo que sigue es todo más o menos igual, lo único que tenemos es un pequeño incremento en la dificultad de las oraciones subordinadas. Fsan de vuelta, empezamos con el núcleo verbal, del cual depende esta oración subordinada, cuyo núcleo es fenai. Dijeron que el otro camino no pareció noble, el núcleo de esa oración es fenai. Y no, un adverbio de negación. Ahora lo que hacemos es simplemente analizar la oración subordinada como una oración común y corriente. El otro camino, que es el sujeto, porque es lo que pareció, con dos atributos, un artículo y un adjetivo, y agatón como un predicativo subjetivo, que recuerden cuando está el verbo expreso marcamos como ATB. Como pueden ver, con la salvedad de que acá tenemos obj y que esto es un infinitivo, esto es exactamente el mismo análisis que haríamos para una oración con un verbo conjugado. Y esa es exactamente la lógica del sistema. Lo que marca la diferencia es solamente la parte de arriba. Todo el resto se analiza como si fuera una oración común y corriente. Hagamos entonces los últimos dos ejemplos. Ebuleto, Anthropus, Melexai en Tejora, con ebuleto como un núcleo verbal, y toda una larga oración de infinitivo más acusativo, donde lexai es el núcleo, por supuesto toda la oración es el objeto de ebuleto, Anthropus es el sujeto en acusativo, por supuesto, con una negación me, la negación subjetiva, y finalmente un complemento circunstancial temporal en ese momento, en el momento literalmente, que marcamos, recuerden, siempre la preposición arriba de todo como auxp y
la función de toda la oración preposicional va en el núcleo de esa oración, que suele ser un sustantivo. En este caso con un modificador que es el artículo. Quiso que los hombres no hubieran hablado en ese momento. Por último tenemos esta oración un tantito más compleja. Dikaion edokese me semioten ai hipoton gemeteron getairon. Pareció justo que yo fuera castigado por mis compañeros. Y acá lo que tenemos es edóquese como núcleo, pero una estructura un chiquitín más complicada. Porque ¿qué es lo otro que tenemos? Tenemos por un lado una completiva de infinitivo, disculpen, no objeto vamos a dejar sin función ahora, que tiene sus complementos comunes de un verbo, en este caso me, como sujeto de este infinitivo de aoristo pasivo, y disculpen, se voló todo. Un complemento agente de este pasivo, hipoton getairon gemetero, o hipoton gemeteron getairo, donde hipo cumple la función de auxp, ton y gemeteron son dos atributos, y getairon, como es un complemento agente de un verbo pasivo, es un objeto, porque el complemento agente es un complemento obligatorio de los verbos en voz pasiva. No es un complemento optativo, no es un complemento facultativo, es obligatorio. Todos los verbos en voz pasiva, lo tengan expreso o no expreso, tienen que tener complemento agente. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con este dikaion? Nosotros ya sabemos la traducción de esta oración. Pareció justo que yo fuera castigado por mis compañeros. Entonces, este dikaion está cumpliendo una función de predicativo subjetivo de la oración completiva, que por lo tanto es el sujeto. La oración completiva es el sujeto de edóquese. Y dikaion es un predicativo subjetivo que marcamos como ATB. Como pueden ver, la oración completiva está cumpliendo las funciones de un sustantivo, que es lo que pueden hacer todas las oraciones, todas las oraciones subordinadas con valor sustantivo. Eso es todo entonces. Repasen este video, repasen el video de sintaxis del infinitivo y les recomiendo que hagan los ejercicios de oraciones de infinitivo con el sistema, tratando de aplicar los criterios que vimos en este video. Muchas gracias y hasta la próxima.